amigos? Los saluda Rafael Romero. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Desde aquí damos un respaldo y expresamos nuestra solidaridad a la doctora Gladys Echaíz, fiscal de la Nación. Venga de donde viniere el ataque del cual ella ha sido objeto, delincuencia común, narcotráfico o la mafia de los chuponeadores, nosotros entregamos nuestro total respaldo, no solamente en defensa de la vida, sino también del Estado de Derecho. Y ese respaldo implica defender a todas nuestras instituciones y a las autoridades, las que merecen, por supuesto, que se les dé toda la seguridad del caso, sobre todo cuando enfrentan a la corrupción o a la delincuencia. Por otro lado, estamos recibiendo, incluso en la puerta del canal, algunos ciudadanos que se dedican a trabajar honestamente con un taxi. Esta difícil labor de llevar a un ser humano de un lugar a otro, el de transitar en tanto calor, a veces arriesgando su vida. ¿Cuántos taxistas pierden la vida por defender el automóvil con el cual trabajan? ¿Qué sucede? Cuando algunos taxistas llegan al Callao, ahí hay un abuso de las autoridades. Por cualquier cosa, papeleta. Es más, les amenazan con llevar el vehículo al depósito. Hay que tocar este tema, creo que en el programa, y para eso están los números del canal, el 611-2416 o el correo electrónico, para que hagan llegar sus denuncias. No puede ser posible que muchos taxistas sean amenazados cuando entran al Callao e incluso por cualquier motivo llevar sus automóviles al depósito. Ya sabemos lo que ello implica. Una papeleta se puede pagar en unos días con un descuento, pero si se le amenaza con un depósito es como decirle no pagues la papeleta y tu carro va a quedar en los depósitos, donde incluso podrían hasta robarse las partes de esos autos. Entonces hay que tener mayor cuidado y hay que comenzar a alertar para que los taxistas sean las personas también respetadas dentro de esta jurisdicción del primer puerto del Perú. Finalmente, en cuanto al comentario de hoy, hay periodistas que ahora sí ya se están preocupando de los chuponeadores y de quienes financian a los chuponeadores. Qué bien que estén corrigiendo, estaban con una mirada torcida. Yo creo que hay que atacar tanto a la corrupción que se ve en los petroaudios, pero también a quienes la financian. Y en ese sentido, esos periodistas que ahora se están dando cuenta de que estaban yendo un poco chuecos en su análisis o sus opiniones, estén enderezando el camino. Muy bien por ellos. Bien, vamos en estos dos primeros bloques a tener al ingeniero César Gutiérrez. Con él tenemos que conversar muchos aspectos, no solo de los petroaudios, elementos nuevos que han venido sucediendo. Él renunció a Petroperú, conocemos las circunstancias, pero hay también otros aspectos que analizar, la importancia de Petroperú, qué logros estaba consiguiendo Petroperú en su gestión y por supuesto las perspectivas que tiene Petroperú hacia adelante, pero lamentablemente por lo que conocemos se frustraron muchos proyectos. Ingeniero César Gutiérrez, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael. Bienvenido al programa. Bueno, pensamos en lo siguiente. Recuerdo la conferencia de prensa que usted dio en el auditorio de Petroperú, a la vez la despedida que hizo de todo el cuerpo técnico y los trabajadores de esta empresa, y usted ahí refirió en un discurso que por supuesto había intereses por golpear Petroperú. ¿De dónde venían esos intereses? ¿A quién le interesa que Petroperú salga de la escena nacional y en el camino en el cual se estaba enrumbando? Mira, hay gente que no le gusta Petroperú, que no le gusta las empresas del Estado. Muchos expresan en los medios de comunicación permanentemente y piensan que Petroperú debería ser privatizado, que son pensamientos propios de los años 90, completamente fuera de moda en el siglo XXI. Hoy día lo que prima es lo público-privado. Y tan pronto ocurrió este hecho ajeno a la empresa, personas que hablaron en los medios de comunicación, hablaron entre ellos algunas conversaciones con actos que lo tipificará pues seguramente los jueces como ilícitos y dará las sanciones que correspondan, y donde los involucraron. Yo hice un paso al costado, que investigué y he asistido a toda situación a la que se me ha convocado, no he postergado una. Y a nombre de eso, a nombre de lo que ocurrió con conversaciones de terceros extra la empresa, hoy en día se pretende golpear la empresa. Por un lado, primero, que vuelva al FONAF, desafortunada afirmación del propio ministro de Energía y Minas. Luego, que se paraliza la modernización de Talara, otra desafortunada intervención del ministro de Energía y Minas. Y posteriormente, los que dicen que creen a Petroperú, hoy día vendiendo que Petroperú
Sí, es cierto, este año he dejado pérdidas en el año 2008 y yo hago aquí un corte. Yo en el año 2006 que hice gestión dejé utilidad. En el año 2007 que hice gestión dejé la utilidad más grande que ha tenido Petroperú en todos los tiempos. Y luego, en el 2008, cuando me retiro, Petroperú lo dejé con utilidad. De allá hacia adelante se generó una pérdida en la cual podemos conversar por qué se generó. Pero lo que me corresponde a mí, yo nunca he dejado pérdidas en Petroperú. Y a nombre de eso, gente que no quiere a Petro y gente que dice que la quiere, hoy día pretende manchar la gestión de Petroperú para que al final todos coinciden en que probablemente pues o se cierre o que se privatice, lo cual yo creo que es una decisión completamente desafortunada. Antes de evaluar, por ejemplo, los logros en su gestión, como refieren tanto las utilidades del 2006 y cómo crecen estas utilidades hacia el 2007, quisiera tocar el tema de los petroaudios, ¿no? Ahí Rómulo León con Kimper hablan, estamos recibiendo información realmente de que Alberto Kimper pues es una joyita, ¿no? Pero a veces por uno, por dos, por tres no se puede generalizar a todos. Y son ellos los que protagonizan el mayor número de petroaudios. Alberto Kimper hablan con Rómulo y se refieren a su persona diciendo no, que habría que cambiar al presidente Petroperú, ¿no? Y poner ahí a César Atala, ¿no? Esto de alguna forma lo deja mejor parado a usted, porque esclarece muchas cosas y que más bien lo veían como un obstáculo a usted. Bueno, y si hacemos un recuento, Rafael, de mi intervención inclusive en los petroaudios. El primer petroaudio que se hace, se transmite el 5 de octubre, la única referencia que hay en mi persona es de Rómulo León que dice, lo he llamado, pero está en directorio y no ha atendido. Esa es la referencia. A raíz de eso, pues viene todo el escándalo, yo me presento y hago mi conferencia de prensa, yo me presento a la Fiscalía, yo me presento al Congreso, y por ahí se reunió 16 veces, como si fuera pues un hecho espectacular. Yo me he reunido con bancos de inversión, con empresas interesadas en la movilización de tabla, ahora no 16 veces, 37, 48 veces, las cuales he acreditado a los juzgados. Las negociaciones en petróleo son extensas y son intensas también. Entonces, a raíz de eso, terminamos denunciados. Y eso era todo lo que tenía. Las reuniones, en las cuales no se podía acreditar nada, unos mails no respondidos por mí y la referencia que habían llamado por teléfono no me habían encontrado. Es todo lo que había, y así terminé denunciado por la Fiscalía, haciendo un proceso en el juzgado, y con todo gusto esclareceré todo lo que me solicitan. Y ahora, pues vienen estas cosas que yo no conocía, que por supuesto, como habíamos sido bastante exigentes en el requerimiento de Discover, pues nos atacan y nos dicen, mejor que se vaya. Es una cosa completamente desconocida, que la autoridad judicial me detuve, qué es lo que significa eso. Nosotros estamos con la conciencia completamente tranquila, así que yo creo que corresponde a la autoridad judicial a que diga cómo valoriza eso. Pero yo creo que a la opinión pública le queda claro que mi posición no era de un aliado, mi posición era de alguien que exigía rigurosidad en la presentación de lo que ellos hacían para asociarse con Petroperú. Claro, ahora, ha habido tantas cosas, ¿no? Tantas cosas se han dicho, y lamentablemente aquí tiene que hacerse también una autocrítica por parte del gremio periodístico, ¿no? Es decir, mantener la altura, mantener la responsabilidad a la hora de informar y no sacar conjeturas a la ligera, y sobre todo cuando se trata de enlodar personas, ¿no? Ahora, se ha perdido un momento precioso para el país, se ha perdido también a muchas personas honestas que han estado trabajando, seguro colaboradores, no solamente en su caso, sino en el de otros casos. ¿En qué circunstancias se encontraba Petroperú fuera de estos petroaudios? ¿Qué proyectos? ¿Qué se estaba viendo en perspectiva? Lógicamente para potenciar no solamente a Petroperú, sino a la estrategia energética del país. Mira, yo dejo a Petroperú, y creo que lo mencioné el día de la conferencia de prensa, como la primera cadena de estaciones de servicio en lo que se refiere a combustible líquido, gasolina, diésel, residuales. La primera, no solo en cantidad, sino en cantidad de grifos, sino en volúmenes. Y dejo a Petroperú como la primera cadena de estaciones de gas natural vehicular, compitiendo con privados. Igual, practicando ¿qué? La asociación público-privada. En esa posición dejé Petroperú, y a esas alturas con utilidad. Pero ¿qué había sufrido Petroperú hasta ese momento? Y que habíamos hecho un gran esfuerzo. Desde mayo del 2007 hasta julio del 2008 se soportó casi duplicar el precio del crudo, que era el insumo con el cual se preparan los combustibles, y no trasladarle al usuario final. Gran esfuerzo Petro, gran esfuerzo la gestión, gran esfuerzo la administración, gran esfuerzo los gerentes. ¿A cambio de qué? De un compromiso del Estado que ese dinero que no se cobró se devolvía. Se llegaron a acumular más de 1.000 millones de soles pendientes de cobranza. ¿Y dónde terminaron eso? Como créditos a los bancos, pensando que el gobierno
el fisco iba a devolver a Petroperú. Eso se ha ido devolviendo a pocos y por supuesto eso ha ido afectando los estados financieros de Petro. Yo cuando me retiro de utilidad. Pero en los 3 últimos meses del año ha ocurrido un tema bien importante que es válido para Petroperú, que es válido para Refinería La Pampilla y es válido para ENAP de Chile inclusive, que son 3 modelos donde las empresas son solamente refineras, es decir, compran petróleo crudo y producen combustible. Ese es todo su negocio. ¿Qué ha ocurrido? El tipo de cambio, el dólar ha subido y estas empresas venden su producto en moneda nacional y para importar tienen que comprar dólares porque el crudo se valoriza en dólares. La subida del tipo de cambio afecta grandemente. En el caso particular de Petro debe haberle afectado por unos 150, 160 millones de soles solamente el tipo de cambio. En segundo lugar, el mantener el fondo de estabilización y trasladárselo a los bancos para que los bancos puedan prestar y seguir la operación para no afectar el mercado con los precios tan altos ha significado casi triplicar la carga financiera a la empresa del Estado. Y sin embargo le ha ocurrido al privado. Y por último, la desvalorización de inventarios. Y eso lo explico muy breve. Las empresas compran stock de crudos, que es con el cual que fabrican los combustibles, y se van a su banco y lo compraron a 100. Viene una baja abrupta, por lo menos a 40. Y la sociedad exige, venden el combustible como si el crudo lo hubieras comprado a 40. Y la presión social hace que se venda así. Entonces, se le ha exigido a la empresa que venda sus combustibles como si hubiera sido valorizado el crudo que compró a 40 cuando lo compró a 100. Eso tiene un nombre técnico que se llama desvalorización de inventarios. Y eso ha afectado grandemente a Petroperú, supongo que también a Refinería La Pampilla, y ya veremos sus resultados. En un ejemplo fuera del país, ENAP, que era un modelo de gestión. ENAP en el año 2008 recibió $1.000 millones de contribución de aporte del fisco chileno. Y a pesar de eso, ha dejado $550 millones de pérdida en el año 2008. Eso significa que el modelo refinero se afecta por esas 3 variables. Carga financiera, subida del tipo de cambio en el dólar y por la devaluación de inventario. Ese es el resultado. Los que no quieren entender, hoy día hacen las críticas. Yo podría lavarme la mano y decir, cuando me fui dejé utilidad, es una realidad, pero hay que analizar el fondo del asunto. Y si no se corrigen ese tipo de políticas desde el gobierno, vamos a tener un 2009 similar. Y yo creo que hay que llamar la atención que aquí en conjunto, los críticos, los que pasamos por ahí, los analistas, los consultores, esos que nunca han trabajado en petróleo, pero comentan, vamos a poner el hombro a buscar una salida para petróleo. Yo estoy fuera. Para mí sería muy simple decir, no fui de geoutilidad. No. Yo tengo un compromiso, creo, con el sector. Lo vengo ejerciendo ese compromiso del año 1994. Y ahora también creo que estoy mucho más comprometido habiendo pasado por la petrolera estatal por su destino. Ingeniero Gutiérrez, esto explica en cierta forma algunas críticas que hizo Manuel Damer. Vamos a ir a una pausa y regresamos con algunos aspectos puntuales que ha hecho el señor Damer en cuanto a su gestión. Volvemos en breve.